Bueno, señores, vamos a seguir con nuestro mini pleno aquí en Todo se sabe. Ahora le voy a dar la bienvenida al congresista y vocero principal, por supuesto, del Frente Amplio, el señor Marco Arana. Bueno, el Frente Amplio ya tiene una postura. Ellos han pedido la vacancia. Además, Marco Arana ha agregado que adelantó elecciones, incluso congresal, en Cristiano, que se vayan todos, porque además pide cambio de constitución. Congresista Arana, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Sumamente preocupado, indignado por esta situación que en realidad es la ola de la corrupción que llega ahora incluso a la más alta investidura de gobierno. Todos sabíamos que PPK era un lobista que pasaba entre las empresas y los ministerios. Esa había sido la forma como había hecho negocios, pero el lobby no está considerado un crimen, ¿no? Pero lo que ha hecho y la manera como, digamos, siendo primer ministro, siendo ministro de Economía, siendo la cabeza de Proinversión, hizo negocios y además lo negó por 5 veces, y ahora se sabe que las mentiras que ha pronunciado al Congreso, a la ciudadanía, tenían que ver con ocultar actos delictivos cuando él fue ministro. Es muy grave, ¿no? Entonces hay que tomar las cosas, digamos, con la mayor responsabilidad, pero también con la mayor firmeza, ¿no? Nosotros veíamos venir este escenario. Hace 2 semanas hemos tenido el Comité Ejecutivo Nacional del Frente Amplio y ¿por qué estábamos veían venir analizando, este escenario? ¿no? Primero porque el fujimorismo busca arrasar con el equilibrio de poderes, ¿no? Y el presidente de la República estaba en trompo desde hacía ya varias semanas cuando lo citan a la Comisión Lavajato, ¿no? Y él en principio se niega a ir cuando en realidad podría haberse ido a empechar a quienes en la comisión podían estar imputándole cosas que no eran ciertas, porque él decía que no era cierto. Pero entonces el negarse a ir y luego las declaraciones de Elian Carp, que no hay que olvidar, de hace varios meses, amenazándolo con hablar, ¿no? Y de otro lado veíamos que en estos últimos momentos, estas últimas semanas, donde la Fiscalía, a quien le estamos exigiendo todos, que mejore su acción, porque yo creo, Milagros, alguna vez hemos hablado de dónde estaban los fiscales anticorrupción, dónde estaba la Contraloría, ¿no? ¿Dónde estaba la SUNAT? O sea, esto, digamos, estas últimas semanas, sin embargo, cuando la Fiscalía comienza a actuar, ¿no? Sea porque en las averiguaciones con Odebrecht y con los temas de colaboración eficaz, surgen los nombres de Keiko Fujimori, el nombre de Alan García, el propio Odebrecht dice que PPK era consultor suyo, ¿no? Entonces las cosas no pintaban para nada bien. Entonces nosotros hace un par de semanas lo que veíamos era que se podían presentar 3 escenarios, ¿no? Un escenario en el cual de manera permanente el fujimorismo quiera tener un presidente domesticado, reo de la presión que le han sabido ejercer desde el inicio, ¿no? Recordemos que la destitución de Saavedra tuvo que ver con el pretexto que buscaron para hacerle una medida de fuerza. Nosotros estábamos de acuerdo con la interpelación por el abandono de la educación, pero el fujimorismo no, para nada, no era el tema del abandono de la educación pública, sino era el tema de mostrarle la fuerza a PPK, y no tuvo capacidad para responder y enfrentarse al fujimorismo. Entonces, esta manera de ejercer la presidencia de la República hacía ver que efectivamente el presidente, igual con el indulto, que sí, que no, etcétera, las cosas no iban bien, ¿no? Entonces, creo que incluso en estas horas, Milagros, y eso, digamos, es una hipótesis plausible, lo que está ocurriendo es una búsqueda de negociación, ¿no? Si PPK se allana y acepta todas las condiciones, permite la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional, permite la destitución del fiscal y la captura de estos poderes, y luego a lo mejor imponerle algunos ministerios, a lo mejor lo dejan como un presidente zombie, ¿no? Porque el tema del retiro que están pidiendo, o de la renuncia que están pidiendo, en realidad es una búsqueda de darle oxígeno para buscar
negociaciones, ¿no? Pero ¿cómo podría pedir? A ver, tengo dos preguntas de lo que usted acaba de decir. En primer lugar, la corroboración, el debido proceso, la defensa. O sea, en el Perú, hace mucho tiempo, se ha perdido la presunción de la inocencia. No es un concepto que esté en el imaginario de la gente. Y en el caso del presidente Kuczynski, en efecto, hay imputaciones muy graves y muy serias, con papeles, ¿no? Con transferencias bancarias. O sea, la unidad de inteligencia financiera. De acuerdo. Y el presidente Kuczynski está en un túnel del cual tiene que salir con la verdad. Eso está clarísimo. Pero nosotros como demócratas, congresista Arana, siempre tenemos que esperar el descargo de las personas. Porque ustedes también se han quejado muchas veces de las imputaciones, de las lapidaciones, sin cruzar información. Entonces usted está diciendo, está mostrando su opinión, pero todavía no hemos escuchado al presidente. No, lo hemos escuchado 5 veces, Ajá. Públicamente. Con sus contradicciones. Así es. Muy bien. Con sus mentiras. Lo hemos escuchado en el Congreso, en los medios de comunicación, en el mensaje a la nación. O sea, digamos, en sí lo hemos escuchado. Él solito se metió en esto. Se ha metido, se lo ha ganado a pulso, como dice Rosa María Palacios, digamos, se lo ha ganado a pulso. O sea, aquí el tema, para nosotros ha sido una decisión muy complicada pedir la vacancia, Milagro. Porque en principio nosotros quisiéramos que las condiciones políticas e institucionales fueran mejor para el país. Por ejemplo, recuerdo que la primera vez que conversamos con Kuczynski, uno decía, mira, un presidente que ha hecho una fortuna, que tiene tanta experiencia en el sector público, que tiene además experiencia en el sector privado. Sí, ¿no? de acuerdo. Entonces uno decía, y a estas alturas de su vida ya que no quiere más dinero. Una reelección, claro, ¿para qué más dinero? Lo que podría esperar es hacer algo bueno por el país, ¿no? Cómo termina es desastroso, ¿no? Porque está terminando. Estamos conscientes de que este proceso cierra un ciclo, ¿no? Y hay que ver, efectivamente, que haya una salida institucional y ajustada al marco constitucional y legal. Ok, entonces la ustedes, moción de la vacancia corresponde, está ajustada a la Constitución, ¿no? El camino para ustedes es la vacancia por incapacidad moral. Por incapacidad moral, efectivamente, por haberle mentido dolosamente a la nación, al Congreso. Ajá. Y entonces, en ese sentido, se abriría un tiempo más largo de incertidumbre. ¿Qué va a pasar si el presidente Kuczynski, en breve, no sé, si decide renunciar? Bueno, si decide renunciar, lo que va a ocurrir igualmente es que Vizcarra probablemente tenga que hacerse cargo. ¿Ustedes van a aceptar la renuncia? Bueno, si él decide renunciar, también es un mecanismo previsto en la Constitución. No, sí, entonces, yo lo sé, pero Fujimori renunció y no se le aceptó la renuncia, se le vacó. Sí, ahora... O sea, por eso es mi pregunta objetiva, buscando la precisión de su pensamiento. Si el presidente Kuczynski, frente a esta encrucijada, como se ha dicho, ha entrado en contradicciones, ha mentido, porque dijo una cosa y luego dijo otra, en fin, y hoy día hay papeles que el 20 tiene que ir al Ministerio Público, en el fin. 21, sí. Perdón, el 21, y luego el 22 tiene que ir a Lavallato, en fin. El señor presidente dice, ok, renuncio. Un lado, voy a preservar la institución presidencial, me voy. ¿El Frente Amplio va a aceptar su renuncia? Sí, acá no se trata de encarnizamiento. Okay. Para efecto es que Muy no bien. está capacitado para seguir. Muy bien. Entonces, Entonces, hay que decirlo claramente. Muy ¿no? bien. Entonces, el siguiente punto que quería tratarlo con usted. Además, el señor Arana, usted ha dicho, bueno, además queremos adelanto de elecciones. ¿Por qué adelanto de elecciones? ¿Por qué no permitir que este gobierno, o sea, hay un grupo que fue elegido en un proceso electoral, termine su periodo? O sea, por ejemplo, y le amplío la pregunta, ¿por qué no aceptar que Martín Vizcarra sea el sucesor? Bueno, es que aquí se abre un proceso desestabilizador conducido por el Fujimorismo y por el APRA, ¿no? Que tiene que ver con la búsqueda de patear el tablero de la institucionalidad democrática, desequilibrar el equilibrio de poderes del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional, ¿no? Que es muy peligroso, ¿no? O sea, el Fujimorismo, que no tuvo proporcionalmente el número de votos que tiene ahora en el Congreso, ¿no? Sin embargo, está usando el Congreso de una manera arbitraria y abusiva. Hay que decirlo claramente. O sea,
nosotros, yo no hoy día incluso he dicho, mire, aunque suene a cansancio, aunque pueda algunos calificar de ingenuidad, señores, ustedes son la mayoría, nadie se los discute. Pero justamente porque son mayoría, tienen una mayor responsabilidad en el ejercicio del poder. Ah, por supuesto. Y entonces Porque ustedes además están haciendo mal uso de eso, ¿no? Hoy día, por ejemplo, se traen abajo a un magistrado, aunque Quesquén pidió que fueran 4, ¿no? ¿Y para qué lo hacen? Porque un grupo de marinos, sobre la base de testimonios, indagaciones que tienen que ver con aquella época nefasta del terrorismo, ¿no? Deberían ser investigados por el tema de ejecuciones extrajudiciales. Esperemos que muchos o varios de ellos puedan salir absueltos, pero lo que están pidiendo es prescripción. Y Alan García, que ya una vez se acogió a la prescripción por corrupción, ahora quiere acogerse a la prescripción en delitos de lesa humanidad. Entonces, esa es la razón para finalmente poner contra las cuerdas al tribunal, y en la práctica lo que van a hacer es quieren tener un tribunal constitucional a la medida, y en la fiscalía quieren hacer lo propio. Justamente cuando veían venir las investigaciones sobre Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez, que se van a extender a Klimper y sabe Dios a cuántos más, ¿no? Al tío de Joaquín Ramírez, lavado de activos, narcotráfico, etcétera. Estos temas, cuando comienzan a ser investigados y ese archivamiento que habían logrado de la investigación es reabierto, y aparecen las declaraciones de Marcelo Odrich sobre aumentar 500, que al parecer serían $500,000 más, y últimamente las declaraciones que digamos, han complicado más las cosas cuando la congresista letona reconoce que habían conversaciones para entregar $2 millones, etcétera. Los temas le tocan al fujimorismo de esa manera, y ellos mismos que venían celebrando que la fiscalía, cuando a Nadine o Yantumala, ¿no? Cosa que está bien, no estamos diciendo, probablemente la manera como se ha ejercido la prisión con ellos por una cosa menor sea injusta, y eso hay que verlo, pero la acción de la fiscalía, que venía siendo cuestionada por inacción, comienza a moverse. Luego viene la captura de los empresarios, ¿no? Ahora ha reconocido el vocero de Fuerza Popular que podría venirse la orden de captura preventiva para Keiko Fujimori. Entonces lo que quieren hacer es bajarse abajo el Ministerio Público. En esas condiciones, Milagros, ¿alguien en sano juicio puede considerar que el fujimorismo va a permitir que Vizcarra gobierne respetando la autonomía del Poder Ejecutivo? Pero, señor, lo que van a hacer es desestabilizar todo eso. Y ese Congreso va a seguir ejerciendo de manera abusiva y prepotente el poder, con la desventaja que en el caso, por ejemplo, yo no tendría ningún inconveniente que Vizcarra asuma el cargo, pero no nos olvidemos que es un ministro destituido por temas vinculados a la corrupción con el tema del aeropuerto de Chincheros. Entonces, si el fujimorismo quisiera, y digamos, y quienes quisiéramos que haya idoneidad moral para gobernar, bueno, va a pasar a Mecha Arauz. ¿Y qué garantía hay que si capturan el Ministerio Público y capturan el Tribunal Constitucional, con un Congreso que está haciendo mal uso, o en todo caso uso abusivo del poder, lo mejor sería efectivamente elecciones generales, que también es un mecanismo previsto por la Constitución? Sí, pero en ese punto creo que, congresista Arana, ustedes estarían solos, porque para eso se exige más que mayoría calificada, y no van a tener los votos del fujimorismo. Ahora yo le quiero hacer esta pregunta. Los voceros, y con esto termino, los representantes de Fuerza Popular han dicho todo el tiempo que ellos no querían la vacancia del presidente. Bueno, lo decían hace unos días, que quieren que este gobierno termine su mandato, y por otro lado, no le convendría ya como estrategia política a Fuerza Popular quedar como el que entorpeció la vida democrática del Perú, o sea, como el que no permitió que se gobierne el Perú. Estoy pensando lo que usted dice, que no le van a permitir a Vizcarra. O sea, no le convendría a Keiko y a sus fines políticos quedar como la petardera, ¿me dejo entender? Pero no sé si estoy leyendo bien su pensamiento. El sentido común aconsejaría eso. Pero lo que acaban de hacer hoy día, por ejemplo, que es aprobar la destitución de un miembro del Tribunal Constitucional, y van a continuar, además hoy día han hecho una jugarreta sumamente, inteligente, en el sentido, suspendieron el Pleno y querían suspender toda la actividad del Congreso hasta que el presidente se pronunciara. Pero ¿qué ha ocurrido? Que a instancias del congresista Becerril, dijeron, suspendan el Pleno, pero no las comisiones.
Entonces, ¿qué va a pasar? Querían que la subcomisión de acusaciones constitucionales avance para hacer lo que han hecho hoy día, que es en la práctica una amenaza a la democracia, y probablemente en los próximos días saquen la destitución del fiscal de la nación. Entonces, claro, el sentido común diría, no le conviene, ¿no?, pasar por aquella que reedita lo que pasó el 5 de abril. Pero todo da la impresión que todavía siguen con la ceguera de que ellos les robaron las elecciones y que piensan que van a volver a tener el apoyo que va a arrasar en el país, ¿no? Y creo que tienen el inmenso temor, recordemos que Barata, si se cierra todo el tema de colaboración eficaz, que es lo que más temen, en enero podríamos tener a Alan García pedido para ir tras las rejas, Keiko Fujimori, lo propio. Entonces el fujimorismo en este momento no teme arrasar con el Ministerio Público, arrasar con la institucionalidad del Tribunal Constitucional. Y yo pienso como tú, que el sentido común aconsejaría que no vuelvan a esta especie de déjà vu del arrasamiento de instituciones y de las actitudes políticas abusivas, prepotentes en el país. Pero todo indica que no les interesa, que van nomás en esa dirección, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Lo que me queda claro es que ustedes están por la vacancia, pero que si renuncia el presidente Kuczynski van a aceptar esa decisión, porque Así es, y que las soluciones, Milagros, se den en el campo institucional y constitucional. Por supuesto, señor. Lo Entonces, que hay que defender son las incluso la instituciones. previsión de las elecciones adelantadas también tiene un mecanismo constitucional. Y entonces, sí, pero para preservar la democracia hay mecanismos, tiene un y mecanismo en este caso hay constitucional. Sucesión. Si una persona es apartada de la institución Claro, presidencial, Milagros, se eligió una lista de presidente y vicepresidente Milagros, para pero eso. una sucesión en el Ejecutivo, con ese Congreso actuando de esa manera, vamos a tener en realidad una situación de inestabilidad, incluso para las inversiones. O sea, por ejemplo, en este momento, si PPK renuncia o es vacado, ¿no? ¿Qué va a pasar en un año en que estamos con problemas de crecimiento económico, con problemas de corrupción que arrasan todos los niveles de gobierno, con una fiscalía golpeada? ¿Y cómo garantizamos que se va a respetar la ley? Si lo que se va a hacer es capturar el Tribunal Constitucional y golpearlo y hacer eso con la fiscalía. Lo mejor sería en ese caso decir, se vayan todos. O sea, aquí el Congreso, los congresistas no podemos decir, primero nuestro curul. No, primero el país. Y que la ciudadanía decida por los canales democráticos que haya, ¿no? Bueno, perdóneme, un segundo. Vamos a ver en este momento, antes de despedir al congresista Arana, un video que la primera dama Nancy Lange acaba de publicar. Por favor, adelante, Catalina. Difíciles, pero vamos a continuar. Necesitamos un Perú mejor y poco a poco sí podemos hacerlo, ¿no? Y tengo que pedir algo muy personal. Estoy esperando para la próxima generación. Ustedes, ¿no?, jóvenes con tantos talentos, ustedes tienen que tomar las riendas de este país. Es muy importante, porque ahora muchos jóvenes alrededor del mundo no quieren participar en la política. Pero ustedes tienen esa responsabilidad ahora, ¿no? Enseñar a Perú la ruta correcta. Muchas gracias. Bueno, este es un video, tengo que aclarar, no lo ha colgado Nancy Lange, lo hemos conseguido, esto ha ocurrido hace muy pocos minutos, es en la puerta de su casa. Los jóvenes, Pepe Causas, entiendo, se acercaron a respaldar a la primera dama y a ella y al presidente, y ella acaba de lanzar este mensaje. Ha dicho que los jóvenes tienen que asumir las riendas de nuestro país y que ella, bueno, por supuesto, agradece las manifestaciones. Después de la pausa lo voy a volver a repetir, pero bueno, esto es casi una despedida. Sí, claro, están dejando la posta. El problema es a los jóvenes. O sea, yo estoy de acuerdo, los jóvenes tienen que entrar más en la vida política.
tendrá que dejarla pues a su vicepresidencia, a sus ministros, al reclamar que el Congreso... A los jóvenes que han ido, ¿no? Sí, claro, pero es un mensaje de despedida. El tono es claro, pero lo que sí, congresista Arana, ¿cómo explicarlo? Nosotros también estamos viendo lo que ustedes están haciendo, los congresistas que son representantes finalmente del pueblo, ¿no? La institución parlamentaria también tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y entonces, claro, entiendo todo su pensamiento político, pero también lo que exigimos los ciudadanos es serenidad y tranquilidad, madurez política, ¿no? Porque está en juego nuestro país. Así y nuestro país... Por eso te decía, Milagros, aquí no se actúa con espíritu de revancha. Y no se puede centrar las cosas en Pedro Pablo Kuczynski cuando el fujimorismo con el APRA están demoliendo las instituciones y el equilibrio de poderes en el país. Hay un golpe institucional, Milagros, es lo que está pasando. Y hay que decirlo claramente. Y quienes apostamos por la democracia, aun cuando tenemos pensamientos diferentes, tenemos que buscar que eso sea en el camino institucional y que se haga con la mayor responsabilidad posible. No se puede pensar aquí en términos de si me conviene, no me conviene, qué rédito saco, o yo me quedo con mi curul porque he obtenido compromisos económicos y me tengo que quedar a como dé lugar. No, hay que anteponer el país y por eso el diálogo es importante más que la prepotencia y el abuso que hemos visto hoy en el Congreso. De todas maneras, el diálogo, la argumentación, no los adjetivos, no los insultos, no la caricatura, no le hace bien a nadie, menos a un país tan grande como el nuestro. Señor Arana, su galleta, luego va a venir Johnny Lezcano. Johnny Lezcano ayer tuvo, durante su intervención en el Congreso, momentos muy, muy complicados, porque decía, abiertamente decía, por favor déjenme hablar, le decía a Galarreta. Recordarás, Catalina, lo que estuvimos transmitiendo ayer, quizá podemos recuperar ese extracto. Y Johnny Lezcano ha dicho varias veces en este sillón que el fujimorismo no tiene las mismas prácticas democráticas con la oposición y que cuando ellos hablan siempre les tapan el micro, les cortan el tiempo. De hecho, también lo hicieron ayer con la congresista Glave. Bueno, yo no sé si usted estará de acuerdo con Lezcano, congresista Arana. Lo sufrimos cada vez. A sus socios y a sus congresistas les dejan hablar 20 minutos, media hora seguida si quieren. A los demás, 3 minutos, 4 minutos, te apagan el micrófono, que ya se acabó la discusión. Lo que ha dicho el congresista Lezcano no es solo una constatación suya, es el maltrato permanente a la oposición política y a la que no les gusta, ¿no? Bueno, pero eso tampoco se puede permitir en democracia. Así es. Porque la democracia es también de las minorías, evidentemente, y hay que protegerlas. ¿Qué dice su galleta? Iba a decir no al golpe institucional del fujimorismo y el APRA, pero dice una cosa muy linda. Disfrutarás de paz y armonía en tu hogar. Esperamos que también en el país. Eso es lo que más queremos. Así es. Que tenga buenas fiestas. Gracias, Arana. Bienvenido siempre al programa. Me voy a la pausa. Regreso con el representante de Acción Popular. Por si acaso, y esto sí quiero aclarar porque creo que todos ya saben mi pensamiento, yo escucho a todos. Los representantes de Peruanos por el Cambio no han podido venir y no sé si llegarán a nuestra invitación porque están reunidos con el presidente. Y tampoco el fujimorismo. El fujimorismo está también en una reunión, me parece, extraordinaria, esperando el mensaje del presidente Kuczynski. Se esperaba para las 9:30, ya son las 22:06. No sabemos realmente si habrá o no mensaje a la nación. Pero después de la pausa, Johnny Lezcano, el representante de Acción Popular. Ya venimos.